¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, las 8 de la noche en punto en toda la República Argentina, en un programa especial, como siempre les decimos, pero con mayor énfasis en el día de la fecha, porque si usted me preguntase a mí, bueno, ¿cuántos días han pasado desde las elecciones? Mire, uno tiene la sensación, por agenda, por temáticas, por preocupaciones para todos los argentinos, que fue hace muchísimo tiempo, y sin embargo, solamente 7 días nos separan de aquel momento que creo yo que aún sirve, aún funciona como un ordenador de lo que deben ser las prioridades. Pensar en todos, pensar en los argentinos en general y sobre todo en la situación delicadísima que atraviesa una parte muy importante de la sociedad, sin por supuesto dejar al lado lo que es referencia al análisis que hay que hacer en términos políticos, porque como siempre también decimos, la política es lo que conduce el resto, lo que conduce el ciclo económico y de alguna manera es parte también de la discusión. Compartimos ya los temas que vamos a tratar esta noche, si le parece bien. Bueno, el primero de ellos que también nos ordena en nuestro programa, en el día de la fecha, elecciones, remontada y la pregunta, ¿no? La tan temible pregunta que acá el doctor Ubeira siempre me dice, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Bueno, esa es quizás una de las cuestiones centrales, nos sirve de ordenador también para discutir un poquito todos los temas, así que en instantes nada más vamos a estar conversando sobre eso. Segundo de los temas, señor director, a ver si lo podemos ver. Bueno, allí está, juntos pero no tanto. Claro, a veces cuesta encontrar una explicación a lo que fueron las caras, yo no digo de derrota, porque claramente no, pero sí de fastidio de la oposición política, a pesar de haber tenido un muy buen resultado electoral. Y creo que tiene que ver más con una cuestión central, que es la dinámica. ¿Cuáles son las dinámicas en términos políticos que se instalaron a partir del último día domingo? Y sobre esto vamos a hablar, porque ¿qué esperaban desde la oposición? Entendiendo la oposición como un rango bastante amplio de distintas corrientes de carácter político, pero por supuesto, juntos por el cambio, ¿cuál era la expectativa que tenían? Usted recuerde, hace prácticamente, mire, 7 días exactos, hace algunas horas nada más también, el expresidente Macri, ¿qué decía? Hablaba de transición, ¿no? ¿Transición a qué? Uno preguntaba. Sonaba destituyente en gran medida. Bueno, ese fue el punto de partida, me parece, para la sorpresa que aún hoy conserva Juntos. El tercero de los temas, señor director. Bueno, ahí estamos, con los precios y el fondo, pero en este caso uno podría decir a fondo, los dos protagonistas de la escena de carácter económico, Roberto Feletti, Martín Guzmán, trabajando en distintos frentes, entendemos, para ordenar tanto la macro como también la micro. Claro, la pregunta es más por la micro, ¿no? De la macro hablamos habitualmente, qué pasa con el Fondo Monetario, qué es lo que se está negociando. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, sorprendió a última hora del día de domingo diciendo, bueno, vamos a enviar al Congreso un proyecto que va a contener un plan plurianual que tiene un carácter económico, pero antes va a ser consensuado con el Fondo Monetario. Eso generó sorpresa y al mismo tiempo, bueno, uno podría decir que fue ordenando el grado de prioridades que tiene el gobierno en este momento, si bien la agenda pasa por otro lado, no hay ninguna duda que precios, salarios, qué pasa con la inflación en la Argentina, también forman parte, lo vamos a ver esta noche. Ya presento al distinguido equipo que me acompaña de las y los caníbales. En primer lugar, la doctora Natalia Salvo. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gustazo siempre tenerte con como nosotros. Como siempre, igual para mí, Bueno, estar doctor, con todos ustedes. A su derecha, el doctor José Manuel Ubeira, pero solamente a la derecha de Natalia Salvo. Por supuesto. Yo estoy a la izquierda de todos. O sea, usted está a la izquierda, usted conserva a la izquierda. Conservo la izquierda. En este programa y lo cuido al doctor Ubeira. Es muy disputada la silla de la izquierda, es cierto, ¿no? Ya dentro de poco nos vamos a salir. Siempre hacemos tándem con el doctor Ubeira ahí. Muy bien. Hacemos tándem. No, para la derecha hay muchas sillas, ¿viste? ¿Usted dice que van sacando la silla a la izquierda cada vez quedan menos? No, estamos bien, estamos muy bien. Nosotros como Troilo, siempre estamos volviendo, ¿no? Al barrio, así que no pasa nada. Pero bueno, nada, estoy contento de estar acá en el programa y efectivamente en la Argentina una semana puede parecer un siglo en Finlandia. Sí, ¿no? Es la sensación. Sí, en Finlandia no pasan cosas en un siglo que en la Argentina pasan en una semana. Bueno, sí. A veces es afortunadamente que pasan y otros uno dice, bueno, la verdad es que hay que recuperar algunas cuestiones que se discutieron el día domingo y que al gobierno uno podría pensar, ¿le quedaron claro? Porque la pregunta de ¿y ahora qué? También, ¿no? Nos dispara hacia adelante, bueno, ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar?
En instante lo charlamos, ¿les parece? Sí, yo lo único que puedo decir como anticipo es que una cosa es salvar la ropa y otra cosa es confundirlo con un éxito. Bien. Quedó claro, doctor Oveira, de por dónde va a transitar su exposición. Úrsula Vargés, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Julián? ¿Todo bien? Bien. Muy ¿En la misma línea que el doctor Oveira o transitando alguna otra vereda? No, siempre la misma, claramente. Oveira, bueno, sí. O sea que estamos rodeados prácticamente Y un acá. poquito Estamos más allá. Igualmente qué lindo es que verlos enojados, ¿no? Bueno, sí, pero aparte con 10 puntos de ventaja. No, por eso una cosa país, inentendible. Por eso digo, Sí. me parece que no nos entretengamos con el hecho de salvar la ropa. Hay 4 millones de votos perdidos y el gobierno tiene 2 años y quiere seguir gobernando para recuperarlos. O sea que si yo fuera el presidente de la República, estaría más que interesado en saber concretamente cómo navega estos 2 años, ¿no? Pero también hay que decir que pensábamos que la chocábamos toda, así que dentro de todo fue... Y agregar paragolpe. una cosa, lo importante que es cuando se marca agenda, aunque sea con la felicidad, ¿no? Porque la felicidad marca agenda. Lo importante es darle contenido, como decía Yo coincido el con eso, gallego. creo que hace mucho tiempo, creo que desde que gobierno es gobierno, es la primera vez que marcó la agenda, aunque sea con la indignación, tratando de que nosotros ganamos, ellos perdieron, ganamos. Pero dijimos, tuvimos nuestra propia Se realidad. recuperó la calle, Nosotros hubo como varios que- factores Bueno, también. yo digo, no sé si se recuperó la calle, me parece que todavía, como planteaba el doctor Oveira, hay mucho por definir, cómo va a avanzar el gobierno. Bueno, no lo quiero hacer extenso porque de eso va a tratar justamente nuestro programa. Eduardo Bussi, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. Ya los estaba mirando casi como del living de mi casa. No, señor, no, usted tiene mucho que hacer en el día de hoy. A Aquí. mí cuando me toca pensaba Sí. yo. Bueno, No, bien. me contó un pajarito, eso es un viejazo total, pero que Eduardo Bussi está ahí atrás de una federación agraria independiente, uno podría decir. Mira, empieza a haber productores, dirigentes regionales, amigos, que ven una federación agraria decadente y quieren una federación agraria auténtica. Digamos, como la federación agraria actual lleva 2 años sin congreso. El presidente actual es presidente autoproclamado. No lo elige, de hace 2 años que no lo elige nadie. Porque la Federación Agraria en su origen representó siempre a quienes, A Eduardo. los pequeños y medianos productores, producto del grito de Alcorta de la Pampa Gringa. Acá el doctor Oveira alguna vez estuvo vinculado a una de las cooperativas. O sea que el campo no es un homogéneo, el campo no ¿qué es va a un ser? bloque. ¿Qué va a ser homogéneo? El campo es muchas cosas. Y en la zona centro del país está la pequeña burguesía que nace de la Federación Agraria, de las políticas de la década del 40 y del 50, el acceso al pedazo de tierra, digamos, 46.000 propietarios pequeños y medianos que se dan entre el 46 y el 55. ¿Qué te quiere decir eso? Digamos, hay una política de transformación de un gobierno popular y hay un montón de pequeños productores propietarios de un pedazo de tierra, nace el cooperativismo vigorosamente, y es un fuerte jugador en el comercio de grano hasta Caballo. De Caballo para acá empieza la concentración en el comercio de grano, porque desaparece la Junta de Grano y porque debilitan al movimiento cooperativo. La Federación Agraria es hacedora de ese fenómeno. Bueno, de eso los es pequeños importante productores de la recuperarlo, pequeña Eduardo. burguesía. Hay que recuperar eso. Eso es lo que hay que volver a impulsar, que vuelvan a poner, volver a poner banderas de interlocución, negociación, tensión y negociación, y no de ser funcionales al partido agrario de oposición que es la Federación Agraria actual. Bueno, ya vamos a llegar a ese tema. Volvemos y nos metemos en el plano político, la semana que resultó después del resultado electoral y este informe. Existe la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina. Es la primera vez que Juntos por el Cambio, Cambiemos, decrece de las generales con respecto a las PASO. Juntos por el Cambio hizo la mejor elección de su historia. Esto era anterior a las elecciones también del diario La Nación. Pese a los anuncios, el gobierno no revierte las cifras de las primarias. La oposición política había construido en las últimas horas, que era una ola imparable de la alianza Juntos, ganando en la provincia por una diferencia de 8 a 10 puntos, llegaban a esbozar que ganaban con mucha contundencia. Dicen que la provincia están subiendo un poquito, si llegan a subir 1 punto en la provincia,
Me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre. Hay algo que nos quedó a todos ahí como en el aire, decir, ¿qué es esto de haberse declarado ganadores cuando perdieron, Joaquín? Buenas noches. A ver, tenemos un problema serio con esta situación, ¿eh? Un presidente que llama a celebrar un triunfo, un presidente que llama a celebrar un triunfo. Perdieron por paliza, vamos a estar analizando, digo, ¿no? Sí. Vamos a arrancar así tibiecitos. Bueno, me parece que cada uno va a poder hacer la evaluación que tenga ganas. Hablar de paliza, paliza para quién. A veces perder por un punto, en estos casos, no es perder. Estaban pensando en perder o por 7 puntos. Para vos o en positivo, perforar para el vos piso. positivo para el oficialismo, No, y lo Romy. que me llama, sí, claro, lo de la provincia sí. Es la única fuerza política que discute las matemáticas. Es impresionante. Te discute la matemática, la realidad, la estadística. La estadística. No, es tremendo. Vamos a festejar y a celebrar la mentira, cuando ganar es una fake news. Ganó juntos en 13 distritos, así que los podemos mandar al cielo a estos dos señores que construyeron una alternancia duradera. Infierno. Wow, Máximo Kirchner, mirá ahí cómo arde en el infierno. Wow, Máximo Kirchner, mirá ahí cómo arde en el infierno. Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. No les puedo decir la cantidad de comentarios, ahora hay que hacerlo, por supuesto que todos nos van a estar escuchando, pero mi desafío es una vez que uno superó lo grosero de todo esto, de todas estas lecturas, ¿hay algo debajo o no? Esa sería la pregunta. Sí, yo creo que hay algo debajo. Primero que se demuestra que la política es la herramienta para transformar, para ganar, para imponer agenda y sobre todo la felicidad. Ellos apelan al odio como cohesionador. Y cuando yo digo la felicidad no es declararse ganadores, sí. Es simplemente poder ver que a través de la política se puede revertir y poner contundencia, poner agenda, escuchar, ver cuál es la demanda para mí fundamental, que es que el salario no alcanzaba y poder empezar a encaminarse a partir de ese lugar. Pero la reacción de la oposición es más, uno podría decir, refractaria o en reacción a qué, a la felicidad o al entusiasmo. Esa es la política, Julián, esa es la política, a la felicidad, a la construcción, al lazo colectivo. Es a eso, y la verdad que se muestra ese patetismo, esa pauperización que veíamos, por ejemplo, poniendo en el cielo a Patricia Bullrich y a Larreta y en el infierno a Máximo Kirchner. Realmente eso es un nivel de degradación mediática. Yo ya no esperaba una cosa ya de esas características. No, es que fue tan fuerte el alivio que el grito de exhalación de alivio tapó la posibilidad de que los muchachos de la oposición pudieran festejar, ¿no? Pero bueno, no, sí, en verdad, más allá, digamos, del discurso que uno puede llegar a ver en todas las televisiones donde están ellos, me parece que el gobierno tiene una oportunidad, le queda una bala en la cartuchera como para saber usarla. Me parece que la lectura tiene que ser correcta, esto no ha sido un éxito, sino que ha sido una extensión de que podés seguir gobernando un rato más. Pero 4 millones de votos perdidos para mí... no se pueden festejar, decís vos. O sea, son un llamado formidable de atención. Yo lo he dicho acá muchas veces cuando fue lo de las PASO, que todos estaban al borde de agarrarse los pelos y se tiraban. Yo las elecciones de medio término, me parece que en cualquier sociedad donde hay un sistema republicano democrático como esto, es un llamado de atención al gobierno por si va bien o va mal en sus políticas. En este caso particular me parece que en las PASO le dieron una señal de alerta y cuando llegó el voto de verdad en las generales, en última instancia nadie se suicidó. O sea, votaron conforme a lo que de alguna manera era lo pensado. Pero esto de ninguna manera puede ser tomado como un aval pleno o un cheque en blanco. Me parece todo lo contrario. No, yo creo que hay una realidad en los números, es obviamente que ganó Cambiemos Juntos o Juntos por el Cambio, pero digo, me parece que también perdieron en algún punto, porque lo que ellos esperaban era justamente arrasar. Venían diciendo, bueno, Vidal de quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados.
Mauricio Macri hablando de transición, es decir, cuando ellos estaban esperando dar el batacazo. Pero ¿cuál era la expectativa? ¿Quedarse con el gobierno el lunes? Yo creo que digamos? había una especie, no sé, no quiero sonar exagerada, pero era al principio de un golpe blando, digo, empezar a hablar de destituyente. ¿Pero qué iban a poner una asamblea legislativa? Entonces, no, apelan al caos social también. Pero claro, entonces cuando la expectativa de ellos, por eso se nos salieron a festejar, porque los ellos estaban esperando acá. Y no se les dio. Pero no salen a festejar. Y nosotros que estábamos esperando nada, chocarla toda, y nos dieron un changüí, vamos, y salimos. ¿Entendés? Pero me parece que ellos se quedaron realmente con la idea de que estaba destruido este gobierno, acabado totalmente, y se dieron cuenta que no, que todavía por lo menos tenemos. Y si vos pones todos tus dispositivos mediáticos, apelar a la destrucción, al caos, al odio, por eso viene una elección ordenadora. Entonces, realmente todo tu sustento de destituyente pierde sentido. Ellos lo vivieron no como quiere decir que haya que relajarse desde Lo vivieron ya. como una derrota. Por eso vos los ves así, por más que... Me parece un dato que seguramente el invitado que viene... Sí, ya está Leopoldo Moro. Claro, el invitado que nos acompaña hoy seguramente hará un análisis más profundo. Pero me parece que hay un elemento que es importantísimo, que es la aparición de la Unión Cívica Radical con el formato para tratar de alguna manera de diferenciarse del PRO. Y eso también no ayudó de ninguna manera al festejo, porque en los actos que se hicieron posteriores a la elección se veía que había un clima de caras largas en algunos lugares y no había muchas risas en otras. Entonces me parece que ahora el radicalismo, o este pretenso radicalismo que vuelve a aparecer, también le amarga un poco la situación, ¿no? A todos estos en el festejo, ¿no? Julia, el compañero Uzi, sí. ¿Vos escuchaste alguna vez el tema ese que dice... Nada es absoluto, todo es relativo? Sí. ¿No? Conocido. Sí. Acá no es absoluto perder 5 o 4 millones de votos. Es relativo. ¿Es relativo por qué? Porque, por ejemplo, en Santa Fe no perdió el gobierno nacional, perdió Perotti, Omar Perotti. ¿Estamos? En Córdoba, el peronismo cordobés. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy de acuerdo con vos, Eduardo. No estoy de acuerdo, sí. No estás pero me alegra que no estés de acuerdo. Pues si no, esto sería una cosa hegemónica y aburrida. Pero no, pero en la elección nacional. Pará. Déjame argumentar. Se plebiscita. Déjame argumentar. Entonces, digo, el empate en la provincia de Buenos Aires sí es para festejar. ¿Estamos? Y además hay otro fenómeno. Yo no soy sociólogo, pero por olfato de perro, como decimos en el campo, no hay memoria de mediano plazo. Es decir, la gente no votó enojada por los aumentos tarifarios 2015-2019. No, por supuesto. Proceso inflacionario. La gente votó porque hay un mal humor del último tramo, por la economía, por la pandemia. No, y había expectativas con el gobierno. ¿Alguien puede imaginarse que en la provincia de Santa Fe, y con todo respeto digo esto, no quiero hacer violencia de género, la señorita Lozada pueda ser representativa del 50% o 40% de los votos de la provincia de Santa Fe? Es depositado, permíteme, es depositaria de un mal humor, de un cierto mal humor. Bueno, pero a ver, Eduardo, pero en todo el mundo los candidatos de la oposición política, los oficialismos, son depositarios del mal humor. Pero esa es la de representatividad y esa es la expectativa y esa es la perspectiva de futuro de la Argentina. No, hay un mal humor. Lo que tiene que tomar cuenta el gobierno, que sí hay un mal humor, tiene que tomar cuenta, como diría un viejo político estadounidense, es la economía. Pero Carolina estúpido. Lozada ganó, comunicó sus ideas, a uno le pueden gustar o no, y a uno podría decir, bueno, esto tiene un nivel de profundidad X o Y, u otra letra que se te ocurra, pero la realidad es que, de alguna manera, si uno mira los candidatos, la oposición, ¿qué se planteó? Bueno, uno podría hacer la crítica transversal, es decir, nadie planteó cómo se sale de la situación económica en la cual atraviesa la Argentina, por ejemplo. Bueno, pero eso no lo hizo ninguno de los funcionarios, perdón, Eduardo. Eso es lo que también pasó, la verdad que vos veías, sobre todo del otro lado, hablo de Cambiemos o Juntos por el Cambio, que no se debatieron ideas o cómo solucionar, salvo Macri, que dijo que en 5 minutos arreglaba con el FMI, que es obvio, porque sabemos lo que hubiera hecho, que es firmar. Digo, volviendo a Gabina Lozada, más allá de que los compañeros y compañeros de Entre Ríos son libres de votar a quien quiera, la verdad que su discurso siempre fue hablar mal de Cristina. Lo único que hizo. Y traerla a Cristina. Claro. Cristina. Sí, eso fue muy notable de la campaña de Lozada, ¿no? Incluso su campaña gráfica, no sé si recuerdan, que estaba desdibujada. Con lo cual no sé si son votos a ella se apela a lo o en más contra de Cristina. Bueno, se apela a lo más superficial. Tengo una
joya para compartir con usted. Hay un referente, ¿Cuál Julián, era el tema? Espera, Chivo- Eduardo, pará, déjame porque Agustín Rossi. esto a vos te va a interesar. Agustín Rossi. El Sí. Chivo Rossi fue claro en Santa Fe, por ejemplo, Bueno. perdió Perotti, hermano. Pero ¿cuál Digo, era el tema lunes o martes después de la elección de los principales medios periodísticos de la Argentina? La vecina de Cristina. A ver, señor director. Sí, ganó Natalia Sarco. A ver. Ahí está, este era el tema, no, era increíble, ¿no? Nunca saluda y grita mucho. ¿Quién es la vecina de arriba de Cristina Kirchner que juega banderas con mensajes republicanos en Recoleta? Esta mujer, la verdad que atravesó todo el espectro periodístico, todas las notas, le hicieron entrevistas por radio. La verdad que era, uno decía, bueno, la ambigüedad, lo ridículo, pero siempre está la tentación de analizarlo un poquito más en ¿Y detalle. por qué le pegan a Cristina? Bueno, vamos a Ahí preguntárselo está. a Liliana Gendel, que ya está con nosotros, también el diputado Leopoldo Moró. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Lo sorprendió el debate sobre la vecina? No fue debate, digamos, había una única línea, ¿no? Sobre la vecina de Cristina Kirchner. Nada me sorprende de los medios concentrados, absolutamente nada. Pero digo, esto estaba digitado. ¿Cuál era la idea, digamos? ¿Sacar de eje o que el gobierno perdiese un poquito la dinámica? Nunca estuvieron en eje. Entonces no había que sacar de eje, nunca estuvieron en eje. Que todo el tiempo se posicionan en contra de Cristina fue claro antes, durante, después y lo vamos a escuchar en los próximos 2 años. Cualquiera que haga zapping en los medios concentrados o en las radios, el otro día le escuchaba a Laura de Marco hablar, por ejemplo, del poder de daño de Cristina. Pero el poder se lo están dando ellos, además, porque cuando vos hablas del poder de alguien, lo que estás haciendo es darle ese poder. Más allá de lo que Cristina tenga como poder genuino, absolutamente, sin ninguna duda. A mí me parece que es interesante lo que ellos plantean, porque no tienen contenido y de todos modos ganaron. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer tal vez sea, no porque ellos dicen lo que dicen, sino qué es lo que a nosotras nos pasa como sociedad. ¿Por qué perdimos, vuelvo a algo que ya dije en el 2015? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que Milei gana, un personaje peligroso, peligrosísimo. ¿Quién lo banca? ¿Quién le pone la guita a Milei? Porque Leopoldo lo puede decir con claridad, tiene mucha experiencia. La política se hace con dinero, las campañas se hacen con dinero. ¿Quién banca a Milei? Leopoldo, ordenanos a todos, por favor, porque te pusimos con distintos temas de agenda. Digo, ¿cómo? A ver, primero un análisis un poquito del estado de situación política, ¿no? ¿El gobierno festejó o es un exceso decir que festejó? Mira, yo no quiero, y sobre todo porque me invitaste al programa, decepcionarte, pero en realidad... dale nomás, dale para adelante. pero acostumbrado. Decepcionarte en el sentido de que, no sé, yo tal vez tengo una mirada muy pragmática porque estoy en el campo de batalla. Para mí ya esa etapa se terminó, la del análisis de la elección. Digo, ¿por qué? Porque el Parlamento entra en otro momento, vamos a tener que discutir cosas muy importantes, pero muy importantes. Y en realidad porque de esto se pueden hacer 1.000.000 de análisis, matemáticos, políticos, que no son exactamente lo mismo, y de eso pueden derivar muchísimos otros análisis acerca de esta cuestión. Lo concreto es que efectivamente, como aquí se ha dicho, esto se potenció porque Juntos por el Cambio y el entramado mediático que lo acompaña, y no solamente que lo acompaña, sino que le pone la agenda, efectivamente había imaginado un escenario que poco tenía que ver con la realidad. Pero querían fabricar ese escenario, que era el de la desestabilización del gobierno, claramente. De ahí vienen no solamente la frase de Macri de que entramos a la transición, o la de Vidal diciendo nos vamos a quedar con el presidente de la Cámara, o la de un supuesto triunfo aplastante, sino todo lo que vino acompañando eso. No ocurrió. Las cosas hay que medirlas en función de las expectativas o los objetivos que cada uno se pone. El gobierno se puso como objetivo remontar la elección. ¿Lo logró? Sí, lo logró. ¿Esto significa que ganó la elección? No, no ganó la elección. Tampoco el gobierno debería incurrir en el error del espejismo en el que incurrió Juntos por el Cambio. No ganamos la elección. Ahora, ¿la remontamos? Sí. Era una elección parlamentaria, por lo tanto, ¿el resultado en qué términos se mide? Cantidad de senadores, cantidad de diputados. ¿Quién tiene primera minoría en la Cámara de Diputados? El oficialismo. ¿Quién tiene primera minoría o mayoría, como lo quieras llamar, en el Senado? El oficialismo. ¿Perdimos quórum propio? Sí, perdimos quórum propio. Ahora, esto no significa perder quórum.
porque podés hacer acuerdos políticos, claro, como por de supuesto. hecho se han hecho, y mantenerlo en el Senado. Pero para mí esa discusión ya está, ya quedó en el camino. Y no solo para mí, yo creo que para la gente. En general me parece que la gente ya no sigue discutiendo la elección. El gobierno salió fortalecido en alguna medida, pero tampoco puede engañarse porque perdió la elección. Entonces tenemos que mirar de aquí para adelante. Y de aquí para adelante lo que viene es lo más importante de todo esto. Porque lo que viene es que seguramente es tema del programa en los próximos minutos, es el tema del Fondo Monetario, es el tema de la distribución del ingreso, Por supuesto. es el tema del régimen que vamos a llevar adelante en materia tributaria, etcétera. Después todo lo otro viene acompañando, yo te diría, la ficción que construyen los medios en la Argentina, a veces acompañada por dirigentes políticos. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, empiezan a discutir ahora, no solamente qué decía la vecina de Cristina, sino los silencios de Cristina. Ahora ya se discuten hasta los silencios de Cristina. Bueno, eso es muy interesante. El que lea las columnas hoy de los diarios, hay un común denominador que es el silencio de Cristina. Si habla porque habla, si no habla porque Pero es se un calla. nado sincronizado Pero a mí me absoluto. gustaría, antes de pasar con el vértigo de un programa de televisión a otro tema, señalar que no estoy de acuerdo con el concepto de mal humor. La gente no está malhumorada. La gente no se encaprichó, hizo un caprichito y dijo, no quiero. No. El mal humor es otra cosa. La gente está haciendo un reclamo ciudadano a través del voto. Y funcionarias y funcionarios tenemos la obligación de escucharlo. Sí, por supuesto. Y el periodismo debe recogerlo de esa manera. Porque si no, hay determinadas palabras que lo que hacen es bajarle el precio a lo que en realidad está sucediendo en la sociedad. Bueno, no fue el ánimo de este programa, obviamente. Porque se habla de malestar a nivel global cuando uno estudia qué pasa en otras sociedades, también en el mundo, ¿no? Por supuesto, yo creo que también en el mundo se habla de mal humor para no hacerse cargo de que lo que en realidad sucede es un reclamo de la ciudadanía que debemos escuchar. Se pensó que era una vacuna, un voto. Y esto sucedió en muchos lugares del mundo. Y no fue así, porque hubo una vacuna, pero había un plato vacío y falta de trabajo. Por lo tanto, la vacuna no alcanzó. Bien, es importante lo que marca Liliana. Nos vamos a meter, los voy a llevar de paseo a todos, por lo que llamamos un pastilleo, que son pequeños materiales que vamos a ir compartiendo de en qué estatus estaba la oposición política durante toda esta semana, a partir de lo que fueron los resultados del día domingo. A ver, el primero de ellos arrancó con el expresidente Macri, lo decía recién Leopoldo Moró, con el concepto de transición. Véalo. Macri, ¿cómo imagina estos 2 años? Difíciles, lamentablemente difíciles, pero Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, rumbo a que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto. Bueno, ahí estaba el concepto de transición de Macri, que en vivo y en directo prácticamente aquí en el canal decíamos, la verdad, que esto es grave y merece el repudio, ¿no? ¿Por qué? Porque era una jornada electoral, alguien ya estaba de alguna manera preparando aquello que venía. Le contesta Horacio Rodríguez Larreta, escúchelo. Sí, primero no hay ninguna transición. Tenés un gobierno que está elegido hasta el 10 de diciembre del 23. Y segundo, los proyectos hay que verlos. Hasta ahora fueron solamente un comentario del presidente que iba a mandar unos proyectos de ley que todavía no los vimos. Toda discusión se va a dar en el seno del Congreso, que es donde corresponde. Bueno, se estaban empezando a matar entre todos. Ahí aparece Patricia Bullrich, que paradójicamente le pega a María Eugenia Vidal. Me dice, pero pará, ¿qué está pasando enfrente, en la vereda de enfrente? Véalo. ¿Usted esperaba que el resultado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires sea más, o sea, está claro que ganaron, pero digamos que sea más abultado de lo que realmente fue? Bueno, la verdad es que habiendo 3 fuerzas políticas era razonable que el número no fuera tan alto, ¿no? Si uno por ahí esperaba estar arriba del 50 en la ciudad de Buenos Aires, que ha sido el número que se ha manejado siempre, pero bueno, habiendo más fuerzas políticas, o 4, porque también tenía a la izquierda su participación, el voto se reparte más. Está difícil la convivencia en Juntos por el Cambio y por eso apareció Ricardo López Murphy, también hablando pestes de María Eugenia Vidal. Escúchalo también. Ha hecho una elección buena, yo creo, en la provincia de Buenos Aires, y una elección, digamos, que tuvo algo debajo de las expectativas en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a lo mejor hubo una, ¿cómo se dice? Cuando uno se confía, hubo un exceso de confianza en algún espacio, hubo
quizás ¿En algún una espacio menor, hablas de tuyo? digo, en alguna sensación de exceso de confianza que los resultados van a ser muy positivos. Bueno, se le da una vueltita, pero terminan, por supuesto, hablando algunas cuestiones bastante alejadas de la realidad, uno podría decir, pero sí, en términos políticos, obviamente, las cosas no están bien. Para ponerlo en claro, bueno, nadie mejor que Alfredo Cornejo, que habló de la convivencia entre la UCR y el PRO. Escúchelo. Hay un equilibrio de fuerzas, que estamos funcionando como una coalición de oposición, una coalición. Cuando se gobernó no se funcionó como una coalición en el Ejecutivo. Creo que hay un esfuerzo enorme en la unidad de tolerarse pero pareciera que el esfuerzo lo hacen más ustedes que los socios del PRO con los gestos. Es probable que sí, es probable que sí. En el búnker hubo un error, que es festejar el triunfo de Cava cuando era un triunfo nacional, y creo que somos una fuerza nacional. Bueno, lo que tenía Alfredo Cornejo, que no lo mostró, pero yo lo tengo acá en exclusiva para nuestro programa, es el mapita que él tenía, que le habían dado antes de entrar al aire. A ver, señor director, si usted lo tiene ahí, lo puede mostrar. Yo lo tengo yo, pero ya lo compartí con todos ustedes. Claro, el mapa de la derecha tenía Cornejo, fíjate, la UCR estaba riendo. Bueno, hay algunos mapas ahí que son discutidos, pero no, lo tienen ellos. Fíjense cómo en varias provincias la UCR tuvo una elección destacada, uno podría decir, pero lo cierto es que la disputa continúa y, por supuesto, el candidato Manes, Facundo, también se suma, porque es un referente del espacio, ahora sí, definitivamente, también suma lo suyo a la confusión general. ¿Hay una recuperación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires que ayudó a esta elección? Sin dudas. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires se levantó y le dio musculatura al radicalismo nacional. Yo creo que el radicalismo, estoy seguro, porque hablo con radicales de todo el país, va a intentar liderar la coalición, va a intentar darle una impronta más de centro popular, convocando una nueva mayoría desde el centro. Y yo estoy seguro que el radicalismo va a competir en todas las jurisdicciones y en todas las categorías para liderar la coalición. Y yo creo que es una buena noticia para la coalición opositora y una buena noticia para el país que un partido centenario como el radicalismo se ponga de pie y trate de construir una nueva mayoría desde el centro. El valor de la política sin privilegios. El valor de la seguridad para vivir en paz. El valor del trabajo, que es lo que va a construir el futuro. Tenemos... Bueno, varios comentarios me parece que despierta todo esto. Yo no sé quién quiere arrancar, es un análisis complicado. Que refleja un poco de lo mismo que decíamos al comienzo, como esperaban tanto y como esperaban justamente repartirse un poco este ir por todo del gobierno nacional. Sí. Cuando no te sale bien, lo primero que haces es pelearte y echarte la culpa. La señal a Navidad, porque se esperaba más de 50 puntos, no lo pudo hacer, 47 y algo. Me parece que es un poco el resumen de lo mismo. Y sí me parece que es muy importante el resurgimiento de la UCR, ya presentándose asegurando un candidato presidencial para el 2023, y me parece que en ese sentido lo que va a hacer Cambiemos es justamente lo que ha sucedido en otros países del mundo, que va a ir detrás de los Milei, va a ir detrás de los experts. Me parece que la UCR se va a ubicar un poquito más de centro. Bueno, vamos a hablar sobre eso ahora. Sin Eduardo, dudas, sí. el frente de todos debe estar parado. La recuperación de centralidad del miércoles, Día de la Militancia, me parece que es un buen camino. O sea, lo primero es eso. Pero cuando uno advierte quiénes son los aspirantes del 2023, que es una UCR, que lo que tenemos algunos años, que lo vimos a don Raúl Alfonsín, al Changui Cáceres, pero Eduardo, pará, porque hoy me estás haciendo, perdóname, me estás haciendo calentar. Me decís cosas que, digamos, con las que no estoy de acuerdo, pero esta UCR no es esa UCR, Eduardo, pero ¿qué canal estás viendo? Déjame expresar. Quienes vimos aquella UCR de don Raúl Alfonsín, Changui Cáceres, de ese señor que está ahí, de Leopoldo Moro, Freddy Storani, que sigan siendo funcionales, furgón de cola de una vecinal que es el PRO,
Digo, qué sé yo, ojalá que las cosas se ordenen y la UCR tenga la identidad histórica. Pero no, pero ese hermano no sería el querido. problema, que sea furgón de cola. El problema es cuál es el programa que comparten, cuáles son las políticas Eso es lo que que yo te iba a defienden. decir, Ese es el Julián. problema. ¿Realmente hay algún tipo de distinción política o de programa que lleve a cabo la UCR o el PRO, o esa UCR que está postulándose como resurgidora? Como... La verdad que no hay ninguna diferencia. Y es una interna que están jugando ellos. De hecho, hay gobernadores como por ejemplo el de Jujuy, que la verdad que las banderas que enarbola poco se condicen con ese radicalismo inicial que supo ser el primer movimiento popular de la Argentina. Correcto, eso pretendía Entonces, decir. La realmente mujer lo me parece dijo que es una casi más interna claro que ellos yo. tienen que dirimir. Sí. Por supuesto que sabemos que el PRO está disputando, ¿no?, la ultraderecha o esas banderas, ¿no? Lo hace con los derechos laborales, lo hace con la mano dura, lo hace con el discurso antiestado, y bueno, desde el radicalismo puede ser que haya más institucionalización en ese aspecto. Pero yo creo que es una interna absolutamente de ellos. De todas maneras, me parece algo interesante porque Leopoldo me va a corregir si me equivoco. A todos nos va a corregir si nos Nos va a corregir Leopoldo, eso es porque importante. él sabe perfectamente de lo que voy a aludir. En verdad, Alfonsín se actúa como un emergente de lo que yo llamaría, para decirlo sintéticamente y la gente lo entienda, un socialdemócrata dentro del radicalismo. Y logra vencer a una de las grandes rémoras del radicalismo, que era el unionismo radical, o sea, que era toda esa corriente que había sido fundamentalmente antiperonista hasta la llegada de Perón, inclusive el propio Balbín, y de hecho de la Rúa pertenece a ese unionismo radical. Entonces, hoy Alfonsín fue un cisne negro dentro de alguna manera del radicalismo, porque volvió al pensamiento de don Hipólito Yrigoyen y lo que significaban las políticas populares. Este radicalismo que aparece ahora, Manes inclusive y compañía, ni hablar de los amigos nuestros comunes como, qué sé yo, Facundo Suárez y compañía, que se pasaron con Parque y Bandera a la derecha más Brandón y bueno, toda esta gente y compañía, que uno los ve y le parecen monstruos, porque digo, estos tipos que tienen que ver con lo que... Entonces me parece que ahora hay una disputa, no es por la centro-derecha dentro del radicalismo, es una disputa para ver de alguna manera cómo esa musculatura que le da el radicalismo en todo el país al PRO, ahora de alguna manera no se lo va a dar y el PRO va a terminar siendo pura y exclusivamente un emergente de la capital federal. Claro, que es la discusión que se viene. Leopoldo. A ver, si repasamos el informe, vos vas a advertir allí que de lo único que se habla es de tacticaje electoral. No se habla de otra cosa. El radicalismo en particular, además, porque en definitiva el PRO tiene un programa para la Argentina, que por supuesto nosotros no compartimos, yo no lo comparto para nada, pero se define como un partido liberal, se define como un partido de centro-derecha, tiene un programa para la Argentina. El drama del radicalismo es que no tiene nada para la Argentina, ningún programa, no tiene principios, no tiene valores. La actual dirigencia del radicalismo lo único que defiende son espacios de poder, por eso su obsesión es el tacticaje electoral. Tacticaje electoral que los llevó a acompañar a Cambiemos o a acompañar al PRO en la famosa convención de Gualeguaychú. Y la discusión ahora es si en vez de ser furgón de cola van a ser el segundo vagón del tren. Es una discusión, es una dirigencia que tiene vacío de contenido. Es la continuidad del arruismo en la conducción radical. Esta es la realidad. El alfonsinismo ya no está más en el radicalismo. El alfonsinismo, no digo de los cuadros, los dirigentes, además de los votantes. El alfonsinismo se pasó al movimiento nacional y popular, si querés, en el 2011, cuando Cristina obtiene el 54% de los votos, y esto lo digo porque me consta, porque lo vi con ella en una encuesta posterior a la elección, un 17% de esos votantes habían votado a Alfonsín en el 83. Del mismo modo que Alfonsín, cuando saca el 52% de los votos, recoge muchos votos peronistas que estaban disconformes con la última etapa del peronismo de la década del 70. Entonces, digo, la política argentina se mueve mucho con ficciones, básicamente construidas sobre la base de estos medios de comunicación que quieren corrernos de las discusiones profundas y nos meten en el tacticaje electoral. Ojo que también nos puede pasar a nosotros, porque este informe que vos mostraste también tiene que tener la equivalencia de que nosotros, el Frente de Todos, no caigamos en lo mismo. No caigamos en la cuestión del albertismo sí, el albertismo no, la discusión con Cristina, que la cámpora, que tal cosa, tal otra. Yo te puedo decir, porque ya pasó la elección, que buena parte de todo lo que se está diciendo en estos días es ciencia ficción.
A ver, ¿a qué te referís puntualmente? Porque nosotros, nuestra pregunta de inicio del programa es ¿y ahora qué? Bueno, y ahí está la discusión. A ver, ciencia ficción en este sentido, digo. Se dice, la Cámpora y el kirchnerismo no querían la PASO. Mentira. Al contrario, la Cámpora y el kirchnerismo plantearon la PASO. Habilitar en la provincia de Buenos Aires una lista encabezada por Bernie o por Mariotto. Por, digamos, un poquito más inclinada de un lado o un poquito más inclinada por el otro. Plantearon otra lista de diputados nacionales, que la encabezara el jefe de gabinete, que la integrara Malena Galmarini. No hubo un acuerdo, el presidente, con la facultad que tiene en el sentido de que es alguien que representa un importante sector del Frente de Todos, pensó que tenía que encabezar a Victoria Tolosa Paz y que había que tener una lista única. Entonces no existía esa discusión. Son cosas que se van fabricando y que los intendentes... Entonces nosotros tenemos que también salir de esa discusión. Nosotros tenemos que enfocarnos ahora, porque somos el gobierno, en resolver los problemas estructurales y coyunturales que tiene la sociedad argentina. Y ahí tenemos que tener mucha homogeneidad. ¿Va a haber debate? Sí, va a haber debate, porque no tenemos una mirada, lo dijo el propio presidente el otro día. Hay que poner todo en discusión, sí, hay que poner todo en discusión. Hay que poner en discusión el proyecto plurianual. Yo quiero saber si ese proyecto, por ejemplo, viene acompañado de la reforma tributaria. Claro. Hay que poner en discusión el proyecto... Si no trae la reforma tributaria, vos pedirías que la incluya. Bueno, a ver, si no trae la reforma tributaria, quiere decir que le vamos a hacer pagar el ajuste o el famoso equilibrio fiscal a los asalariados o a los jubilados. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Pero bueno, a eso digo, por eso digo, vamos a modificar, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Vamos a imaginar, por ejemplo, la posibilidad de extender por 5 años más el impuesto a las grandes fortunas. Porque la discusión del equilibrio fiscal, que hay que tener equilibrio fiscal, hay que tener equilibrio fiscal. Ahora, ¿cómo lo conseguís? Claro, ¿quién pone el hombro para ese equilibrio fiscal? Vamos a quitar a los sectores populares como en la época de la Rúa con la ley de déficit cero. Es una discusión bastante parecida. Entonces, todo eso es lo que ahora nosotros tenemos que concentrarnos. Y dejarlos a ellos. Ellos van a tener 1000 dilemas. ¿Por qué? Porque Pichetto por un lado, Macri por el otro, Patricia Bullrich dicen, no, tenemos que acercarnos a Milei, tenemos que hacer un acuerdo con Esper y compañía. Y es cierto, lo de Milei es terriblemente peligroso. Ella decía recién, bueno, ¿quién lo banca? Y la casta empresaria. Claramente. A Hitler, ¿quién lo bancó en Alemania en el año 30? ¿Quién lo bancó? Pero estás comparando a Hitler con Milei. No, no es una comparación. Sí. A ver, lo hago... La comparación es quién banca estos personajes. Lo que se repite es quién banca, No, está bien. Quería subrayar que no es una comparación que hay que hacer. Pero digo en términos gestuales. Sí. A ver, en términos gestuales sí la puedo hacer. En el locus, en el lugar que ocupa en la sociedad. Obviamente que tiene una característica similar. No, me río porque Ubeira Decilo. No, mucho más inteligente Hitler. No, pero digo, a ver, la comparación la hago básicamente en términos gestuales. En el año 29 vos lo veías a ese personaje y te parecía un payaso. Ahora, estaba haciendo una interpretación de una realidad que tenía que ver del fracaso económico de la década del 30, que fue el fracaso más estrepitoso del capitalismo en ese momento, tenía que ver con un país que estaba arrasado por la guerra, y nosotros estamos arrasados por la pandemia. Sí, es un momento parecido. Por una crisis del capitalismo brutal que todavía no ha terminado de llegar al punto más alto, al pico más alto. Leopoldo, estamos cerca, pero todavía no llegamos. Leopoldo, ¿puedo hacerte una pregunta? En el discurso del Día del Militante, el presidente de la Nación lo mencionó a Milei. Y me parece que marcó ahí una grieta que me parece que es insalvable. No por nada se nombra a alguien en un discurso donde dijo que con los negacionistas del terrorismo de Estado. ¿Y lo bien que hizo? Me parece que, bueno, pero esta cosa que veíamos antes de no, basta de hablemos, sentémonos a hablar, marca una diferencia donde dijo, hay con cierto sector no hay manera, como decía Cheni, tantito así, ¿no? Y no solamente lo mencionó a Milei, lo mencionó también a Macri. Claro, que sigan haciendo negocios. Pero ¿por qué? ¿Ahí qué hay? Porque uno podría decir, el radicalismo, por ejemplo, el radicalismo de Alfonsín, ¿está de acuerdo en juntarse con negacionistas de la última dictadura cívico-militar? El radicalismo de Alfonsín somos nosotros, Julián. Claro. Pero ¿cómo? Vos sos el radicalismo de Alfonsín. No, yo no. Leandro Santoro, Gerardo Zamora. Pero los que están ahí en Juntos, ¿quiénes son? Los votantes que, te reitero, votaron por Cristina en el 2011.
A ver... Haces un mapa del radicalismo Si acá. querés, escuchame Pero una cosa. es sencillo. Julián, no, tranquilízate. A ver, yo no te quiero llevar a un, No, pero no entiendo. pero yo no te quiero llevar a un terreno que se podría incluso sonar de chicana. Pero en esta elección, en el Congreso de la Nación Argentina, hay más representantes del radicalismo en el Frente de Todos que en Cambiemos. Además del que te habla. Leandro Santoro, Gerardo Zamora, que ganó la gobernación, la única gobernación que ganó el Frente de Todos. Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria. Está bien, vos decís, hay una tradición Cecilia del Moró, que viene del radicalismo y es la vicepresidenta del bloque. 2 diputados radicales, precisamente de Santiago del Estero de Zamora. Entonces, digo, ¿hay un radicalismo alfonsinista? Sí, pero no está en Cambiemos. No están ni los votantes del alfonsinismo ni los dirigentes del alfonsinismo. ¿Dónde está Ricardo Alfonsín? El apellido Alfonsín, ¿dónde está? Está en España. En España. Representando este gobierno. Pero representando este gobierno. Claro. Ya no les queda ni el apellido Alfonsín. Entonces, y hay otro radicalismo, que es el que describió Ubeira, el radicalismo alvearista, el radicalismo de derecha, porque el radicalismo, como el peronismo, siempre ha tenido alas. El peronismo también ha tenido alas de derecha. Sí, a mí me sigue preocupando mucho y nos vamos a meter en ese tema. Y es más, ahora. te doy otro dato contundente. En la provincia de Buenos Aires, donde Manes obtuvo 1.300.000 votos para redondear en la elección, que él dice que le dio músculo a Cambiemos como si eso fuera un logro, buena parte de esos votantes, y no lo dije yo, lo publicó Pagni en La Nación al día siguiente de la elección, o a los 2 días. Un 20% de esos votantes se fueron de Manes. ¿O vos ¿Por qué te crees que se redujo tanto el voto de Cambiemos? Yo no digo que se vinieron en bloque al Frente de Todos. Se habrán dispersado, alguno habrá votado de una manera, otro de otro en blanco, pero un porcentaje, te lo aseguro, votó al Frente de Todos. Bueno, este es Ahora, hay una pregunta más. ¿Es democrático que los negacionistas accedan a una banca? Bueno, ¿Ese es un ejercicio de la democracia? Eso es una gran pregunta que la vamos a discutir ahora mismo. Ah, no sabía. No, sí, me parece importante. Porque, a ver, vos lo que estás planteando es... Que Villarruel accede a una banca diciendo la cantidad de cosas que ha dicho, que Milei dice la cantidad de cosas que dicen, que hay dentro de ese grupo el huevo de la serpiente, que no solo niega los 30.000 desaparecidos, sino que niega el genocidio, que niega la dictadura. Expert, que por dice supuesto, que hay que tirotear a la gente. Toda esa gente que dice que hay que convertirlos en queso gruyère, toda esa gente... Es una ficción democrática. Y esto lo digo muy respetuosamente, lo digo como una invitación a que replanteemos con coraje aquello que de hecho no está funcionando. Votar y que cuantitativamente alguien gana, alcanza. De verdad, me gusta mucho viajar y por suerte he tenido la posibilidad de estar en Berlín. En Berlín estábamos paseando y alguien, un argentino, quiso hacer un chiste y hacer el gesto. El guía le dijo, no, mirá que te puede llevar preso. Y hace muy poquito sucedió con un diputado en una banca en Berlín, que hizo un gesto y se le acercó a alguien que seguramente era de las fuerzas de seguridad, y el tipo está en este momento a punto de ser detenido y lo van a meter preso solo por hacer esto. Y estamos en un país donde va a ser diputada una señora que dice que la dictadura no existió, que los 30.000 desaparecidos son una ficción, que hay que meter bala, que el queso gruyère. ¿Eso realmente creemos que es el ejercicio de la democracia? A mí me asusta. Creo que lo tenemos que revisar y que en los 2 años que nos quedan tenemos la obligación de tener la valentía de mirar esto de frente y revisarlo en serio. Bueno, a ver, este es el dibujo para saldar las deudas, ¿no? Porque las pagamos siempre, igual las deudas, porque tiene esa cuestión de asimetría donde uno si debe, tiene que mostrarlo. Bueno, acá está, este es el mapa del alfonsinismo hecho en un minuto, ¿no? No es muy mapa. Bueno, perdón, acá están mis apuntes también. Cuando vos pensás en el radicalismo... Sí, ¿qué dice? Dice el unionismo. El unionismo radical es... es como el radicalismo partido, digamos. Acá. No, el unionismo radical es el emergente, digamos, del radicalismo antiperonista, que se salda con Balbini. Yo estuve presente en el Comité Radical el día que se dio la batalla interna entre Alfonsín y Balbín, que la pierde,
y ahí sale electo senador, candidato a senador por la capital federal, que entre paréntesis hay que decirle a toda la gente que con Perón, el que salió senador por la capital federal fue Fernando de la Rúa. Y Alfonsín pierde esa interna, va a tener que pasar toda la etapa del proceso para que Alfonsín vuelva, y se arma un partido del radicalismo que vuelve a las tradiciones originarias. Entonces lo que yo pretendo decir es que, claro, cuando yo lo veo a Cornejo o veo a estos señores que actúan como dirigentes radicales, no reconozco de ninguna manera a ningún dirigente radical de la estatura de Ricardo Alfonsín y lo que él derramó y la importancia que tuvo para los argentinos. Y para decir algo más, con respecto a lo que acaba de decir la señora, que tiene toda la razón del mundo, la democracia no es un organismo bobo. Claro. Donde el organismo bobo pareciera que la democracia tiene que albergar a todos. No, alberga a todos los que tienen ideas que tienen que ver con el sistema democrático. En Estados Unidos, la segunda enmienda de los Estados Unidos, o sea, apenas Estados Unidos en funcionamiento con Washington, la segunda enmienda es para que la gente pueda armarse si el presidente de los Estados Unidos enloquece y quiere volver una anarquía y poder matarlo. Nosotros en la Constitución del 49 tuvimos un artículo que decía algo similar, en el artículo 15. Entonces, no me parece que sea una cosa que uno pueda llegar a tolerar estas expresiones, digamos, de nazis y de fachos. Entonces, yo cuando lo veo a Milei, y veo a Milei, veo a Spert y toda esta banda de sinvergüenza que anda dando vueltas, que ahora se van a enfundar en ropa de diputado, bueno, hay que decirle, si te vas a poner de diputado, sabe claramente que del otro lado, donde vos te pasaste de la raya, vas en cana. Bueno, pero a ver, porque... Perdóname, Julián, a ver, una acotación muy breve para tratar de cerrar esta cosa del alfonsinismo, muy breve. A ver, yo no suelo hacerlo porque es muy feo hablar de alguien que ha muerto, o tratar incluso de interpretarlo o representarlo. Pero Alfonsín, que tenía una gran capacidad anticipatoria, bueno, fue a punto tal de que fue uno de los pocos dirigentes políticos de la Argentina que dijo que era un disparate la invasión de Malvinas, se jugó en un momento muy complejo, o que anunció el pacto síndico-militar. Alfonsín dijo que el límite era Lilita y Macri. Claro, cuando Macri ni siquiera era precandidato, era jefe de gobierno de la ciudad, ¿qué dijo? Acá en este canal lo han pasado 1 millón de veces. Macri es el límite. No lo dijo Moró, no lo dijo Leandro Santoro, lo dijo Alfonsín cuando Macri ni siquiera era candidato todavía. Dijo, el límite son los conservadores, el límite es Macri. Lo trágico que podría ocurrir es que ahora desde el más allá tenga que salir a decir, si esta dirigencia radical sigue en este camino, que el límite es Milei. ¿Vos te imaginás si Alfonsín tuviera que salir a decir que el límite es y las Milei? maravillosas palabras que le dedicó a Lilita. Bueno, además, pero digo, para hablar de... Entonces, por eso te digo, ¿dónde está el alfonsinismo? Está donde estaba en boca de Alfonsín hace muchos años atrás. E incluso el mismo Milei con su castanómetro, que salió a decir quién es casta, quién no. Bueno, por Bullrich eso, dejó por de eso. ser casta, también Macri dejó de ser casta, Larreta sí, Vidal sí. Bueno, por eso. Digo, Bueno, me nos vamos a parece- meter ahora en algunos conectores que me parecen No, bueno, claro, importantes. pero me parece bueno haber puesto el límite de esa grieta y ojalá que siga existiendo esa grieta. Yo con esa gente no quiero nada que ver. Y le agradezco muchísimo al señor Leopoldo Moro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido una de las noticias del día, creo yo, y en términos generales de la semana también, porque el caso sigue avanzando en la investigación. Estamos hablando del homicidio de Lucas González. Vamos a tratar de indagar en cuáles son las líneas de conexión que existen entre los discursos del odio y cuando las fuerzas de seguridad, no todos los cuerpos, por supuesto, pero sí algunos elementos de las fuerzas, actúan de una forma realmente que no es representativa de la función que tienen para la sociedad. Este es el informe. Hace unos minutos nada más escuchamos que toda la multitud estalló en llanto y nos enteramos todos juntos de que había muerto Lucas González, 17 años, que recibió un tiro en la cabeza en el barrio de Barracas, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los 3 policías de la ciudad de Buenos Aires que le dispararon a Lucas. Son de la brigada de la policía de la ciudad y son los que balearon a estos 4 jóvenes que salían de jugar al fútbol en Barraca Central. Es obvio que acá hubo un prejuicio de parte de quienes tomaron la decisión de desenfundar y tirar, porque si esto hubiese pasado en otro barrio, portación de cara. si pasaba en otro barrio, lamentablemente. si pasaba en otro barrio, Portación de cara, Leandro. seguramente. ¿Cómo es la policía en el barrio a diario con ustedes? ¿Con los chicos? Te miran mal,
caminás, te van mirando, no sabes si te quieren parar, te piden documentos. ¿Cómo por qué? Por la forma en que te vestís. Por la forma en que te vestís. Te pones un pantaloncito ancho y ya te ven cara de... Te miran mal por la calle por tener un pantaloncito, una viserita, que no te hace ni más ni menos gente, pero tu viejo se rompe el orto trabajando para poder comprarte algo bien a vos. A Lucas se lo trató como un delincuente por una desinformación de un medio, TN, Clarín, Canal 13, La Nación, salieron en los portales. Ayer salieron a justificar el asesinato de Lucas por parte de policías de la ciudad, refritando la teoría de los dos demonios. Ahora, fíjate en qué sociedad vivimos, ¿no? Porque en ambos autos lo que se sintió es inseguridad. En ambos autos lo que se sintió es inseguridad. No, y cuando vamos cerca de la plaza se pone en rojo y un auto se nos cruza. Y bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así con armas ya en mano. Estaba de enfrente Lucas, tipo estaba así de frente. Tenía la ventana abierta Lucas. Los policías mismos, ni siquiera están para cuidarnos. Imagínate lo que pasa ahora. Disparan hacia los chicos que vienen de jugar la pelota. ¿Fueron a votar? Chicos, ¿fueron a votar el domingo? Chicos, ¿fueron a votar el domingo? No me salió el voto. No sé qué tiene que ver el voto en este momento. No, porque estaba preguntando, justamente porque cuando uno va a votar, uno elige a ver cuál es el candidato, cuál es la persona que puede ocuparse de estas cosas en las que están fallando. Yo pediría humildemente desde este lugar que no especulen con la muerte de nadie. Bueno, lo preocupante, bueno, por supuesto, que mientras se habla de gatillo fácil, es un homicidio, claro, esto hay que marcarlo, pero además lo que decíamos recién, ¿no? A ver si podemos analizar en qué medida es importante discutir los discursos del odio y si esto conecta muchas veces con este tipo de casos también, ¿no? De los Milei expert que hablan de queso gruyere, hablan de meter bala. Digo, ¿y qué pasa con esto? Yo digo, ¿cuánta pulsión de muerte en ese sentido puede tolerar la sociedad? ¿No? Esos discursos de odio, lombrosianos, que señalan tácitamente o explícitamente a una determinada persona como la lacra de la sociedad, porque la verdad que lo postulan en esos términos tremendos. Y esto, por supuesto, que tiene una relación de causalidad con lo que pasa con las fuerzas de seguridad. Más allá de que no es un debate que se acote a eso, ¿no? Las fuerzas de seguridad, obviamente hay quienes postulan el control civil, hay un montón de cuestiones. Pero desde ya esto procedieron de manera absolutamente ilegal, desde ir en un acto sin patente hasta no estar identificada, no estar vestida, y rememora lo peor de nuestro país. Pero además hay algo, fíjate cómo, Julián, intentan homologar las sensaciones que habían en los dos autos, una suerte de revival, teoría de los dos demonios, pero en este aspecto. La verdad que la violencia que parte del Estado nunca es igual de la que eventualmente hubiera podido llegar a existir, que no es este caso, por favor, de parte de alguien que esté cometiendo un delito, incluso es otra de las cosas. Cómo la sociedad va diciendo, no, Lucas era un buen chico, aun cuando fuera una persona que está delinquiendo. O sea, las garantías constitucionales están justamente para eso. Nos han llevado a ese terreno, a ultraderechizar también ese tipo de debates. José. Sí, yo recién antes de empezar el programa hablaba con vos y por ahí mejor voy a pedir un minuto más porque realmente vale la pena el tema de Lucas. Primero de todo, vaya por delante de decirle a la familia del chico muerto que por supuesto uno se siente consternado y le da el pésame, ¿no? Públicamente. Pero la cuestión acá me parece que es mucho más profunda y mucho más importante. La medida de seguridad y fundamentalmente el tema de la represión es un antitérmico que la sociedad tiene pura y exclusivamente para resolver problemas muy puntuales, pero la enfermedad es lo básico, que es lo que está detrás del problema. O sea, Argentina viene debatiendo hace muchísimos años casos de gatillo fácil, casos de criminalidad, si le damos más, si le damos menos. Bueno, ahora ya llegamos al tema del queso gruyere. Ahora, en realidad el problema es que lo que ha ocurrido es que la Argentina ha roto su tejido social desde hace muchos años, desde hace más de 40 años que tenemos una destrucción del tejido social que en los últimos años con el macrismo ha generado una máquina de pobres y de gente que está fuera de cualquier marco de protección, con lo cual claramente lo que te están haciendo es generan
una desigualdad brutal por el otro lado, y por el otro lado te dicen la policía tiene que estar liberada para meter bala. Y te arman un discurso que gana elecciones. Entonces, el punto es el siguiente. Yo siempre digo que las sociedades como los suecos, los dinamarqueses, los nórdicos, uno cuando habla de eso dice, bueno, no, esos son los señores Spock que tienen las orejas así, viven en Venus y bajaron y no. Son señores como iguales que nosotros, con los mismos problemas que nosotros y cantidad de cosas. Pero las sociedades que realmente han resuelto el problema del delito tiene que ver con inclusión, igualdad y el ejercicio de la libertad, fundamentalmente para asegurar que los ciudadanos estén protegidos y todos contenidos. Entonces, no se resuelve el problema, digamos, de la seguridad si vos de alguna manera no colocás el país en un lugar razonable y aceptable. La destrucción de las sociedades de fomento, los clubes de barrio, el aumentar brutalmente, por ejemplo, las tarifas de luz y gas, que han acabado prácticamente con todos los clubes que actuaban como barrio. Si hoy vos no tenés a los curavilleros, a los grabois y a todo lo que detestan de la clase media para parar esta marea que tenés enfrente, los muchachos de los countries y de la clase media que se trepen a los alambrados por la que se le viene. Entonces, tenés esta circunstancia, concretamente ahora lo que tenés es el armado y el empoderamiento de tipos que están vestidos de policía pero que laburan de asesinos. Porque uno de estos tipos no sé qué hacía vinculado a la investigación o al espionaje de políticos determinados. Sí, la policía de la ciudad es el reservorio. Entonces, 2 tiros en la cabeza a un pibe que por el hecho de ser morocho y porque no le gusta la pilcha es la demostración más palmaria y más brutal del sistema de desigualdad que se ha forjado. Y lo mismo te va a pasar con los indios en la Patagonia, y lo mismo te va a pasar con todos los tipos que a ellos no les gusten. Y agregarle algo más, José Manuel. El desorden que provoca el crecimiento narco, la capilaridad en los barrios. Agregale eso. Y en esta cuestión, a ver, concretamente del pibe Lucas, me sumo a tu solidaridad con la familia. Yo también tengo un pibe de 17 años que juega al fútbol en un club de barrio como Barraca en Rosario, Central Córdoba. ¿Entendés? Entonces, y ¿sabe cuántos pibes como Lucas hay que van a jugar Central Córdoba, que se va a los clubes de barrio? Entonces, es que lo mejor que puede pasar acá, ¿sabe qué es? Justicia, hermano. ¿Está? Acá hubo un asesinato, tiene que estar en todas las pantallas de todos los canales y fueron en cana. Se terminó. Pero está bien, esa es Eduardo, una cuestión ordenadora. Pero hay otro registro. Luego ahí, hay que ir a fondo lo que dice con todo lo que José, decía José. Hay que ir a fondo. Es estructural. Estamos en un problema gravísimo en la Argentina de desigualdades crecientes, que es un fenómeno de décadas. Capa geológica de desigualdades. Claro, no, y creo que asistimos además a una situación que me parece muy importante señalar. Obviamente cuando uno habla de policía, primero obviamente mandarles un abrazo muy sentido a la familia de Lucas, pero digo, me parece que asistimos, siempre hay policías buenos, hay policías malos, uno generaliza cuando habla, pero 5 años hace que tiene de vida la policía de la ciudad, 121 denuncias de gatillo fácil, y lo que a mí me parece que nos dimos cuenta por ese blindaje que tiene justamente Cava. Recordemos que en febrero van a ser 3 años de un policía de la ciudad desaparecido. Sí. Yo me enteré pasado año y pico, y eso que leo un montón de noticias, nadie se enteró, salió un ratito, volvió a foja cero. Cuando estos chicos hablan, que qué bien que hablaron y qué bien les pararon el carro a los periodistas carroñeros, que lo hicieron en varias ocasiones, me parece a mí que hay policía que, como lo que sucedió sin el patrullero, sin la voz de alto, sin el uniforme, obviamente existen estas brigadas, son necesarias para otras cosas, es que ellos viven a menudo esto. Estos chicos humildes, de estos barrios humildes, son permanentemente asaltados por la propia policía. Lo hacen de esta manera. Entonces me parece que esto es muy importante señalar, que le tienen más miedo a la policía que a los propios chorros en ciertos barrios. Y esto no lo sabía, o se sabía así, ¿no? Tras bambalinas, y me parece que quedó muy, muy, muy marcado lo que padecen y el miedo que sufren y las extorsiones que sufren de la policía de la ciudad estos barrios más humildes. Entonces yo me pregunto, ¿hacen la función de la policía o son el brazo de fuerza de Horacio Rodríguez Larreta? A ver, lo saludamos, ya está con nosotros Amado Vudú. Amado. ¿Cómo estás? Buenas noches a todas y todos. En un cambio de roles con José Manuel, él se refirió a lo estructural, pero me parece que también se está agravando mucho lo superestructural.
Y si bien ninguna etapa es igual, podemos hacer algunos correlatos de los Falcon verdes y los policías sin uniforme y los autos sin identificación. Y al mismo tiempo podemos ver el caso de Lara San Juan. En otra época, Astiz infiltró a las madres para tener información de lo que era su lucha. Y hoy vos tuviste en el caso de Lara San Juan espionaje de Macri para saber lo que pensaban los familiares. Y tenés también cableadas las cárceles, espionaje por todos lados. Entonces me parece que la forma que ha elegido un gran sector de la política argentina, que encima está teniendo un rol institucional importante, es volver a las peores prácticas de la historia argentina. El caso de Lara San Juan ha quedado ocultado, pero tenemos en Caleta Olivia la causa de fondo que está parada. No se hacen los peritajes, las querellas han pedido los peritajes, no se hacen los peritajes. Vos fíjate que la jueza ordenó marcar la zona donde está el submarino hundido, que nadie pueda tocar eso porque es prueba. Pero al mismo tiempo no ordena los peritajes sobre esa prueba. Entonces, ¿para qué pidió marcar esa zona como prueba? Y al mismo tiempo tenés en Dolores una causa que están tratando de bloquearla de todas maneras respecto a lo que ha sido el espionaje ilegal. Entonces, lamentablemente, es como un remedio superestructural de las peores prácticas de la historia argentina, que por supuesto hay un trasfondo estructural que tiene que ver con la pobreza programada, con las políticas, y seguramente después hablaremos más de esto, los condicionamientos, porque no solo fue el daño que hicieron las políticas de Macri, sino el condicionamiento que dejó con el nivel de endeudamiento a la Argentina. Bueno, nos metemos precisamente con eso. Julián, me gustaría agregar algo. Una cosa más y ya los dejo. No nos dejes, quédate. No, los dejo, digo que sigan. Sí. Yo pero si no me olvido y me parece que es muy importante. Yo creo que en el tema de Lucas hay que salir a la calle. Bueno, vos sabés que yo soy un movimentista hay una natural. Movilización, ¿no? Hay una movilización mañana a las 19 horas en la Plaza Lavalle, que está convocadas, y van a estar los padres de este chico. Y me parece fundamental que ellos coloquen en la Plaza Lavalle no solamente el dolor, sino la interpelación directa a que la policía está para cuidar y no para matar. Me parece importante, Lili. En el 2015 hubo un movimiento en las calles, querido doctor. Se llamó Ni Una Menos. ¿Sabés de qué se trataba? ¿Saben de qué se trataba? De que no nos maten más. Quiere decir que de lo que estamos hablando es de una estructura que existió siempre y que nunca ningún gobierno logró detener. Claro. Estamos hablando de un sistema absolutamente vertical, autoritario, misógino y machista. Y por supuesto adhiero, Úrsula, con que siempre hay policías buenos, siempre hay comisarías que funcionan mejor, igual que con los jueces y las juezas. Estamos hablando de sistemas destructores, depredadores. No deberíamos hablar de democracia con dos sistemas como estos que siguen asesinando a pibes pobres, a mujeres, a trabitas que tienen que volver a estar en la calle para prostituirse porque no tienen trabajo, a un mundo que está totalmente desprotegido y que es atacado exactamente por esos organismos que deberían defenderlos. Y digo más, los organismos que se crearon para denunciar esto están en silencio. Y hago algo muy cortito. Absolutamente en silencio. Pero muy cortito. Y ojo con seguir creyéndole a la información que pasa a la policía, ¿no? Claro, cuando pasan gatillos, cuando pasan que fueron delincuentes, tal vez nos comemos la curva varias veces. Bueno, recupero parte de lo que decía Amado Vudú recién y que ha sido una constante en este programa, que es conectar lo que pasa en la justicia, en la política, cuáles son las búsquedas de fondo que hay y siempre el costado económico, ¿no? Porque siempre hay una imposición, llámese deuda, llámese bueno, todo lo que uno quiera en términos económicos, liberalizar lo que es el comercio, financiarizar la economía directamente, los grandes capitales, la concentración, los oligopolios, los monopolios, digo, hay de todo. Curiosamente, algo que uno puede ver en los últimos días es que apareció la propuesta para
algo que funcionó muchísimo en la Argentina, como es la convertibilidad. Bueno, nuevamente nos están proponiendo la dolarización de la economía. Para pocos sí, no, bueno, revisen ustedes en todos los medios, aparecen las propuestas, ¿no? Parece mentira, pero en el peor momento, en el momento crítico, bueno, justamente allí es donde aparece. A ver, señor director, uno como referencia de tantos que hay, dando vuelta, hay que dolarizar la economía, dice Infobae, 6 razones para hacerlo. ¿Cómo esa medida le cambiaría la vida a los argentinos? Esto es de hoy. A pocos argentinos. Esto es de hoy, pero uno puede verlo en La Nación, en Clarín, digo, está en todos lados. Amado. Bueno, le cambiaría la vida a todos los argentinos. Sí. A muy poquitos para bien. ¿De qué forma? Y a muchísimos para mal. Porque que un país pierda la herramienta monetaria, más allá de un país que tenga las dificultades con la herramienta monetaria que históricamente ha tenido Argentina, creo que la experiencia ya fue llevada adelante y terminó como tenía que terminar. De la peor manera, generando pobreza. Mira, altísimos niveles de desempleo, pérdida de trabajo industrial, pérdida de trabajo formal, destrucción del aparato productivo argentina y pérdida de capacidad del Estado para ser uno de los motores del sistema económico. Entonces, inicialmente tuvo un impacto positivo en el freno de la inflación y uno podría pensar que no la dolarización, pero algún ancla puede servir para cortar un proceso, la inercia de un proceso inflacionario, pero de ninguna manera es una política o un objetivo. A lo sumo podrá ser una herramienta en algún momento. Ahora, la dolarización directamente es condenar a la Argentina a la pérdida de un proceso nacional que sea inclusivo, que tenga crecimiento y que a la vez le dé respuesta al conjunto de la sociedad. Todo esto se trata en un contexto donde el gobierno va a llevar adelante un plan económico, un plan plurianual, consensuado con el Fondo Monetario, se entiende en principio, pero que recién nos decía Leopoldo Moró, cuando eso llegue a la Cámara, cuando eso llegue al Congreso, lo vamos a discutir. Que hay muchas cosas ahí que todavía no cierran, y mencionó, por ejemplo, la reforma tributaria, que es algo que prometió el presidente Alberto Fernández en campaña y que, bueno, obviamente vino una pandemia en el medio, pero que ahora, un poco en la nueva agenda, tampoco aparece. Entonces uno dice, bueno, ¿esto en qué momento estará? Sí, como tantas otras cosas que parece que se quedaron en la agenda y en las promesas. Pero bueno, me parece que la reforma tributaria que está exigida desde hace mucho tiempo, estaría buena también que hubiera una reforma a la ley de entidades financieras, que sigue estando exactamente igual que como la dejaron en la época, creo que de Martínez de Oz. De la dictadura militar, sí. De la dictadura militar, y algunas cositas más que estaría bueno meterme. ¿Puedo agregarle a la lista, José Manuel, de cositas más ahí? Sí. No sin antes mencionar, agregando ahí a lo de Amado, dolarización de la economía, ¿a quién le conviene? Esa es la pregunta que hay que hacerse. A las privatizadas, al sector, a los negocios financieros y a las empresas con casa matriz afuera para remisión de ganancias, digamos, afuera. Esos son los principales beneficiarios de la dolarización. Vieja discusión de la década del año 2000. En el año 2000 se discutía dolarización o salida de la convertibilidad. Salida ordenada de la convertibilidad era el camino de lo que creíamos que se necesita una política soberana en materia cambiaria. Luego, ¿cómo resolvemos el problema de los déficits? ¿Hasta cuándo algunos gobernadores de provincia van a seguir siendo gerentes de los negocios de las mineras, ¿tá? En lugar de ser colaboradores de un proceso soberano nacional? Primera pregunta que hay que hacerse. Segunda, ¿hasta cuándo vamos a permitir que por el río Paraná se desangre en una hemorragia la economía argentina con su facturación de lo que sale por el río Paraná? Digo, entonces, en la Argentina lo que sobra es plata. El asunto es quién se la queda. Pero mira, reforzando esto, Macri explicó clarito su seguro de cambio, llamémoslo, que sería algún formato de dolarización de corto plazo. Lo que ellos llamaban inversión, que en realidad eran capitales golondrina, que venían solamente por unas tasas de interés ridículas que no han existido en la historia, ganaban esa tasa de interés en pesos. Macri tomó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional para permitirles que consoliden esas rentabilidades en dólares, que tengan tasas del 80% o más en dólares. Y ese fue el proceso de endeudamiento que Macri llevó adelante, dicho por él. Cuando él dice, bueno, esa plata, dijo dos cosas, ¿no?
esa plata me la dio el fondo para terminar mi mandato y que sea la transición a mi otro mandato. Parece que la palabra transición le gusta bastante a Macri. Y la otra cosa, o sea, que demostró que era un préstamo político. Dijo 3 cosas, Mauricio. No sabe, es elige tu propia... ¿Dónde fue la deuda? Primero dijo que fue a los bancos. ¿Se acuerdan? Los bancos comerciales. Después dijo que fue para pagar la deuda que había tomado Cristina, y después la última fue para poder seguir con su mandato. La transición. Pero el corazón de lo que dijo es que él usó la deuda para pagarle, él dijo, a los bancos. Fue la salida en dólares de una rentabilidad en pesos descomunal, a costa de lo que eso significó a la economía de los argentinos. Bueno, ahora el impacto creo que está claro. El gobierno va a negociar con el Fondo Monetario, como siempre ha hecho un gobierno popular, cuando le toca afrontar curiosamente los embates de la política económica liberal. Y quizás acá la pregunta que quiero hacer, que no suene disruptivo, es ¿y esto a la gente qué, no? Digo, ¿cómo se hace y cómo hace el Frente de Todos en este contexto para recuperar algo que decía el doctor Ubeira, que es esos 4, esos 5 millones de votos que estuvieron en algún momento y hoy no están? Más allá de la cuestión electoral, digo, evidentemente hay una expectativa con el gobierno que todavía sigue vigente y vacante, uno podría decir, porque la verdad por ahí la expectativa estaba y ya no está, pero de alguna manera la dinámica electoral del último domingo demuestra que, bueno, a ver, te vamos a acompañar 2 años más para ver qué se puede hacer. ¿Cómo se le cambia la calidad de vida a la gente en términos de salario, de inflación? ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, señor director, si usted tiene ahí el informe de Claudio Lozano. Es muy interesante, porque esto está también, de alguna manera, como tema central de la economía, pero se discute poco, que es qué pasa con las empresas en la Argentina. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cómo está concentrado ese mercado? Bueno, fíjense, esto es del director del Banco Nación, Claudio Lozano. 10 empresarios poseen 27 de las firmas de mayor facturación, que concentran el 35% de la facturación total de la cúpula empresarial. Fíjense, son poquitos los números, 10, 27, y sigue. Otro más. Una empresa, 57% de la producción de acero laminado. Una empresa, 98% de la producción de aluminio en la Argentina. Una empresa, 43% del mercado de las telecomunicaciones. 2 empresas, todos dicen claro, 2 empresas, 78% de la producción de celulares, pero tengo más. El horror no tiene límite todavía. Momento. 57% de los lácteos. Una empresa, 57% bueno, ahí está, Eduardo. 2 empresas, 70% de la extracción de petróleo crudo. 3 empresas, 85% de los despachos de cemento. Che, es un negocio producir en la Argentina, déjenme hinchar, ¿no? 5 empresas, 80% de la producción de gas. 5 empresas, 50% de la generación de la energía eléctrica. Y algunos dicen que el problema de Argentina no es la concentración de la riqueza. No, pero esto es y el problema de los precios. Pero ¿por qué pasa esto? Digamos? Fácil ¿Por qué para el secretario de este es un proceso global de concentración porque el sistema financiero internacional, el sistema financiero internacional se ha convertido en el articulador de todo el funcionamiento de la economía, y por eso la economía financiera tiene más preponderancia que la economía real. Y este es un proceso que tenemos que tratar de revertir en la Argentina. Hay mucho espacio para revertirlo. Por ejemplo, en Argentina tenemos el tema de las LELIQs. 4 billones de pesos entre LELIQs y pases, que tanto que les molesta a los liberales la cuestión de la regulación de la moneda. Bueno, ahí tenés un sistema de encaje remunerado encubierto, porque es un mecanismo... Es un bono del Banco Central que los bancos le compran al Banco Central, el Banco Central le tributa directamente, le paga por la tenencia. O sea, que le da un piso de rentabilidad en algún sentido. Yo creo que hay que acometer definitivamente el tema de las LELIQs, no se le está prestando mucha atención. Estuvo en el discurso pre-inaugural del presidente que habló de este tema, y yo creo que es posible convertir esa masa de recursos en un sistema de reasignación de esos fondos hacia el sistema productivo de pequeña escala en todo el país. Me parece que ese sería un camino que para nada sería inflacionario, que todo lo contrario, y que a la vez aumentaría la producción y aumentaría el empleo local a nivel de pequeñas empresas para competir con esos pulpos que se mostraban. Pero claro, pero el Estado no tiene que regular eso, digamos, no tiene que estar ahí el Estado, que es el garante de que eso... Bueno, por eso digo, yo creo que tiene que haber una política concreta para... El Estado tiene las herramientas para hacer una especie de fideicomiso de reorientación y segmentación, de estos Amado, fondos. Amado, y segmentación.
no es lo mismo los aportes patronales de la pyme con 10 empleados, 15 empleados, que de lo de 5.000 empleados. Digo, porque aquellos son oligopolios. Bueno, yo ahí no voy a estar de acuerdo porque yo soy un defensor del sistema previsional y creo que no se puede... Además, las reducciones de las contribuciones nunca trajeron más empleo. No es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo, ¿puedo ser un poquito grosero? No, ¿sabes qué se dice en el campo? Gordo, no te vamos de acuerdo al culo son los azotes, hermano. Este es el tema. ¿Me explico? Es así. Éramos un pero además, con respecto a la reducción de las contribuciones, porque se viene también ahí el tema, nunca hubo una experiencia histórica donde se redujeran las contribuciones patronales y se aumentara el empleo. Claro, yo creo que tal vez Amado... No, pero me parece que Eduardo, me parece que lo que él dice... La segmentación con el pequeño y medio productor, pero ahí sin duda. es el tema tributario, no el tema previsional. Digo, yo estoy de acuerdo. Aporte patronal, aporte impositivo, ganancia, tasa por de eso, interés. Eduardo, debe haber segmentación, no se puede tratar igual a lo que son distintos. En la cuestión, esto es lo que hay que entender alguna vez. Sí, en la cuestión tributaria. Tenés que favorecer a la pequeña burguesía para que pueda. Acá el asunto es, está lloviendo sopa. Algunos andan con una palangana. El problema es que esa pequeña burguesía, después que no sea una gran empresa, no también que reinvierte en el país. Tiene un punto, Eduardo, ahí. Pero me parece que hay una realidad que se lo puede preguntar a cualquier comerciante, ni siquiera pyme, cualquier comerciante que tenga 2 o 3 empleados, la carga de lo que es los aportes y las contribuciones hace a las veces imposible para un empleador poder pagarlas. Me parece que podría haber una manera donde esas grandes empresas, donde esas grandes multinacionales paguen más aportes. Estoy un segundo, por favor. Perdón. Es que se entusiasma porque hay coincidencia entre ustedes dos. De pronto hay coincidencia. Bueno, Eduardo, te está defendiendo la idea. No, digo, me parece que puede haber una manera, no para, obviamente, sacar el aporte y las contribuciones. Estoy de acuerdo con la jubilación que tiene hoy la Argentina, la verdad, es maravillosa gracias a quien está acá hoy, a Vudú, que no se lo van a perdonar, que no se lo van a perdonar nunca. Pero lo que voy es, ¿cómo haces para el pequeño comercial que tiene 3 empleados, el que tiene 4 empleados, donde son muy altas los aportes y las contribuciones? Lo vivo en carne propia por mi familia. Entonces decir, bueno, que parte de esos aportes y contribuciones los paguen estas empresas que lo pueden hacer. Entonces no que se pierda la jubilación del empleado, sino que se ayude al financiar el sistema previsional. Entiende la sociedad un concepto cortito. En el proceso de acumulación de riqueza, acá algunos andan con una palangana y otro con una cucharita de té. Este tema, ¿cómo hace para que haya más acumulación en la pequeña burguesía, en la pyme, en eso, para poder desmontar los procesos de concentración acuñados durante décadas? A Feletti le escuché decir, con sabiduría, voy a montar un mercado central cada 200.000 habitantes. ¿Me explico? O sea, hay que lograr que haya más, digamos, democratización y más desarrollo de lo más chico. Por eso, articular esas políticas previsionales con también políticas económicas. Digo, la capacidad instalada, por ejemplo, hablando de financiarización de la economía y economía real y productiva. En el macrismo arrancó con el 73% y terminó en el 53%, o sea, 20 puntos se perdió de capacidad instalada. Eso habla, obviamente, de una financiarización de la economía y una destrucción de la pequeña y mediana empresa. Ahora, ¿qué pasa con los precios, con los salarios en general? Digo, ¿cómo el gobierno puede pararse de aquí en adelante? Porque si hay algo que quedó en claro, yo por lo menos tengo la hipótesis esta, ¿qué se festejaba el último domingo en el Frente de Todos? Creo yo que de pronto el Frente de Todos descubre que no solamente pudo conectar con el electorado, un poquito mejor de lo que lo había hecho en las PASO, sino que además se empezó a dar cuenta que dependía más de ellos, que depende más de ellos de ahora en adelante, que de la oposición. Totalmente. Que no se movió prácticamente en términos electorales, que tuvo un buen caudal de votos, pero en rigor depende más del gobierno en este momento. Totalmente. El campo nacional y popular siempre depende de eso, porque no representa intereses concentrados. Entonces, o transforma la realidad a favor de los grandes grupos populares o va perdiendo apoyo. Y yo creo que esta elección, en algún sentido, fue un cambio de la correlación de fuerzas, justamente por lo que vos decís. En términos dinámicos, el gobierno entiende o entendió que si avanza en una agenda de este tipo y sobre todo saliendo de la pandemia, va a acumular poder popular. Ahora, ahí es central la cuestión del fondo. Es central porque no podemos permitir que se vuelva a condicionar las políticas públicas. No podemos permitir que el acuerdo con el fondo sea la constitución real de la Argentina. Sampaio hablaba de la constitución real y la constitución escrita. Así es. Bueno, nosotros no podemos tener un instrumento internacional que condicione el artículo 14 bis. Y eso es lo que ha pasado una y otra vez con el fondo. Entonces,
vos preguntabas hace un rato, ¿y la gente qué? Sí, ¿y ahora qué? Y la gente todo. Porque vos tenés un acuerdo en ciernes con el fondo, que fue una de las trampas que dejó Macri para condicionar la política argentina. La deuda es mucho más que un tema financiero. Claro. La deuda restringe el campo de decisiones de un gobierno popular. Y el gobierno viene luchando contra eso y tuvo que hacer una renegociación con los acreedores privados, que salió bien. Ahora tiene este gran desafío. Este gran desafío tiene ese tipo de imposición que dice, esto no se puede. Y esto no se puede, no es una cuestión voluntarista, pero sí es una cuestión de apuntar alto la mira. Por ejemplo... Pero vos decís, cuando esto no se puede, que es el propio gobierno que dice, yo esto no le puedo plantear al fondo porque me va a decir que no, o es el fondo que dice, no, eso que me planteaste de ninguna manera. Las dos cosas pasan, que vos explicás, y siempre en los gobiernos hay discusiones. En el canje del 2005, algunos actores importantes del Ministerio de Economía decían que no se podía obtener la quita que Kirchner pretendía y se terminó... ¿A vos te decían eso? No, yo era el 2010. 2010 el tuyo. Le decían a Kirchner que no podía y terminó obteniendo la quita que buscaba la Argentina. Ninguna circunstancia es igual, esta circunstancia es mucho más difícil. Pero nosotros en el año 2009, mirá, cualquier acuerdo con el Fondo con el Club de París requería un convenio con el Fondo Monetario Internacional que lo avalara. Nosotros dijimos que íbamos a ir al Club de París, pero sin ningún acuerdo con el fondo. No se puede de todos los medios dominantes diciendo que éramos unos zaparrastrosos, que no entendíamos nada. Bueno, 4 años después se obtuvo el acuerdo con el Club de París sin tener un convenio con el fondo. Entonces, Argentina necesita ir corriendo esos límites para tomar decisiones soberanas. Y ahí tenés, me parece que el tema del fondo hay que mirarlo desde 3 ejes. El primer eje es el económico-financiero. Plazos, tasa, montos. Bueno, ya sabemos que quita no va a haber. No, a ver, quita, el plazo sería de 10 años, que es el que tiene el Fondo Monetario a disposición, y una de las cuestiones que estaría pidiendo el fondo en este momento es recortar el déficit fiscal, que implica o gastar menos o recaudar más. Ese es el primer tema. Sí. Y está claro que en esos términos no puede cumplir la Argentina. O sea, vos decís que con las condiciones que está hoy negociando Guzmán no se puede cumplir. Con las condiciones que aparecen en los medios de comunicación no va a poder cumplir. Y de mínima ahí necesita negociar un plazo de gracia para darle espacio a la Argentina para crecer y darle espacio a la Argentina para que su sociedad pueda sentir las mejoras del gobierno. Ese es el primer eje. El segundo eje, casi tan o más importante, es el que tiene que ver con las condicionalidades. Creo que ahí Argentina está mucho mejor plantada en esta negociación, que no haya una reforma previsional, que no haya una reforma tributaria, que no se cercenen los derechos de las y los trabajadores. El segundo. Pero la reforma tributaria, Amado, perdóname que te interrumpa, porque yo venía insistiendo con la reforma tributaria, y vos decís, bueno, que no haya una reforma tributaria. Yo creo que si la reforma tributaria es progresiva... Ahí va. El tercer eje es ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿Y quién paga? Y la pregunta de quién paga tiene que ver con las cuestiones tributarias y tiene que ver con las cuestiones presupuestarias. Y con las decisiones políticas. Todas son decisiones políticas. Porque si y no con los que tomaron la deuda, ¿no? No vamos a volver a hablar de ellos. No, pero me parece que si no, el trazo grueso nos lleva otra vez a hablar de algo que es fuertemente económico. No, pero déjame volver a esto, porque la cuestión de quién va a pagar es una cuestión política. Es una decisión política. Es una decisión política. ¿Qué va a pasar con las retenciones en la Argentina? ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias en la Argentina? Amado, pero no se puede, también sabemos, tenemos la lista de nombres más o menos de quién pidió esta deuda y realmente que haya alguna, no sé, alguna posibilidad política de que devuelvan o que traigan. Pero es que creo que lo que dice Úrsula lo que tiene es que vos tenés que negociar en este momento, estás en una situación crítica, si la Argentina cae en default, aunque nadie lo diga, la verdad que la situación pero es un punto el de Úrsula, no se puede caer en tiene default. que ver con quién paga. Pero claro, ¿quién paga? Si ya sabemos quién se la lleva. Esa es la pregunta. No, bueno, ¿quién paga? Bueno, por ejemplo, a ver... No la van a traer toda. Porque si va a haber recortes presupuestarios, si va a haber recorte en la obra pública, si va a haber recorte en el sistema jubilatorio, la paga la gente. Y vos fíjate que, además, desde la propia lógica del funcionamiento del sistema económico global, es absurdo, porque Argentina necesita obra pública para poner en marcha sus recursos naturales. Nosotros estamos sentados arriba de montaña no porque es gas, pero de gas muerta, y de petróleo, que necesita una obra pública que no llega a los 2.000 millones de dólares,
y que necesita 18 meses de puesta en marcha. Eso es lo que hay que poner en marcha ya. Y si vos cercenás el presupuesto público, no vas a poder poner en marcha esas obras públicas que no solo van a dar respuesta hoy, sino capacidad de repago futuro. A ver, José. Amado, una cosa cortita, muy cortita. A mí me hace acordar mucho la nacionalización de las deudas por caballo de, por ejemplo, Mauricio Macri. Esto casi vendría a ser lo mismo. Es decir, no hubo un ministro de Economía que la nacionalizó, la pidió él para sus amigos, se la fugaron y otra vez la paga el pueblo. Entonces me parece que... Son mecanismos de apropiación por disposición. Bueno, pero tiene que llegar un momento donde no podemos permitir que después de tantos años, supongamos que todo salga más o menos bien y de recuperación, venga otra vez la derecha, vuelva a pedir y otra vez de cero y porque hay que honrar las deudas. Me parece que llegó el momento donde, está bien, se negocia, pero yo quiero al que pidió esta plata preso. O de alguna manera también sentarlos a la mesa y que también pongan el dinero. Sí. Bueno, el presidente hizo una denuncia penal. Bueno, ¿dónde está? Dormida también, más cajoneada no se puede. No, porque este es el sistema judicial que tenemos. Y ahí está la Mientras tanto tenemos que ver qué hacemos con un sistema judicial que no acompaña. Si hacemos 2 más 2 es 4 y vemos solo lo económico y le rebajamos el precio a la decisión política, olvidamos toda la primer parte del programa, que es lo mismo. Hablábamos del gatillo fácil, hablábamos de las dificultades, hablábamos de las mentiras de los medios que construyen sentidos sobre situaciones absurdas. Por ejemplo, a Feynman diciendo la inseguridad en los 2 coches, era lo mismo, porque entonces, bueno, me parece que sin encarar fuertemente la reforma del sistema judicial, sin encarar fuertemente la reconstrucción de la ley de medios, por mucho que se negocie con el FMI, con el Club de París que le toque en este momento, vamos a volver a lo que dice Úrsula, pero porque sigue vivo y latente el huevo de la serpiente. Negociación en este contexto es un eufemismo, porque vos vas a negociar qué, esa es la pregunta. Claro. Y la contrato de adhesión, diría el doctor. Pero porque la verdad que le pedimos al fondo, bajame los sobrecargos, dijo que, en teoría dijo que no. Extendeme el plazo, dijo que no. Dame, no sé, la posibilidad de habilitar una cláusula, pareciera que la cláusula está, pero la cláusula es para algo que surja hacia adelante, que no se sabe si va a surgir o no. Sí. Con lo cual, por ahí, en 4 o 5 años tenemos que pagar 50.000 millones de dólares, que es imposible de pagar, y los bonos y las acciones están cayendo, porque obviamente la Argentina, si firma ese acuerdo, casi uno podría decir que va a meterse de vuelta en una situación de default, porque ahora, no se puede pagar. Yo le puedo preguntar algo a Amado y a vos que sos economista. No, pero le debo la palabra a José, que hace un ratito que está así. No, yo le quería dar una buena noticia. En este marco de desesperanza y de suicidio colectivo. Tengo un grupo de personas que trabaja conmigo, está muy cercana, y han lanzado un proyecto que está bastante avanzado, vinculado a lo que acaba de decir acá el señor Buzzi, que es que queremos instalar el puerto de Buenos Aires en Pipinas. ¿Qué cosa? ¿Qué? No, pero es cierto. A ver. Bien. No te rías. No, es un viejo proyecto de Perón, aparte. Es un viejo proyecto de Perón desde el año 49, porque el puerto de Buenos Aires no tiene calado. La desgracia, digamos, ecológica del tema de Paraná y la fuga de divisas hay que dragarlo Paraná todo el tiempo. Entonces hay la continuidad de lo que significa el canal Magdalena, que la gente no tiene ni idea, pero tendrías la concentración de todos los que son frutos del país salido por un puerto de aguas profundas naturales que queda a 160 kilómetros de la capital federal. Sí, yo me río porque va a tener oposición importante, ¿no? No creo. Histórica. No, pero no creo. No creo que eso pase, porque a medida que cunda la desesperanza y las cosas se pongan peor, es cuando surgen realmente las grandes oportunidades. Claro. Bien. Vamos tan mal que lo único que no puede pasar es que a lo mejor empeoremos. Bueno, acá es una alternativa como para dar vuelta. Esto es un tema muy importante. Está tramitando en este momento. Bien. Hay una gran cantidad de emprendedores y fundamentalmente hay un apoyo internacional para financiar el proyecto. Bueno, pero además, Julián, no creo que tengamos que tener desesperanza. El gobierno fue acorralado para firmar el convenio con el FMI el primer día, con una deuda que era imposible, y sin embargo lleva 2 años buscando mecanismos para que la carga no caiga sobre el crecimiento con inclusión social argentina. Ha decidido mandar al Congreso el acuerdo. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte en la difusión de estos temas, porque hacen a la vida de cada uno y cada uno de los argentinos, y si la sociedad no participa en esto,
bueno, las consecuencias pueden ser muy malas. Hay que ayudar al gobierno Amado, y a recordar. empoderarse. Y recordar, Sí, ¿no? sí, Digo, por supuesto. de verdad, digo, los que estuvieron paseándose en televisión sin absoluto durante todo antes de la elección, tenés razón, es muy cortito. Democratizar. Son los que pidieron este dinero, son los que nos endeudaron. A ver, no nos olvidemos los que explican cómo hay que salir, aparte. Bueno, que no nos olvidemos sus nombres. Recuperamos este tema en un instante nada más. Tengo que hacer una pequeña pausa porque me van a matar. Lili Hendel, muchísimas gracias. 300 kilómetros Gracias para a vos. venir hasta acá. Pausa, vamos. Bueno, seguimos en Caníbales. Acá el doctor Ubeira me recuerda que él tiene y viene llevando adelante una campaña, una campaña, una promoción para que energía sea ministerio. Totalmente. ¿Tenés pensado ministro? Todavía no. No, pero me gustan algunos candidatos, no los puedo hacer públicos, pero sí estoy muy preocupado por Tiene una terna. Como diría un extinto presidente Inspector el otro Claro, día. metiste a Aníbal, metiste a Feletti. Pobre, tiene una agenda Feletti esta semana. Después vamos a dar algunos detalles. Feletti no debe estar muy contento conmigo, claramente. ¿Por qué? No, yo, a mí me parece que sí. No? Tiene... Le gustan los desafíos. Lo siguen las cámaras en este momento porque tiene muchas cosas que decidir. Vamos a presentarla. A ver, yo tengo una candidata. ¿Cómo la ves a Soledad Manín, que es la interventora del ENRE y que ya está con nosotros esta noche? Soledad, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, es candidata, igual no le vamos a poner en el compromiso, pero digo, está al frente del ENRE y aparte me parece a mí muy importante manifestar esto. El ENRE está en este momento en una especie de campaña, le vamos a preguntar a ella si es así, de reempadronamiento para quienes son titulares de los servicios de energía eléctrica, sobre todo en la zona del AMBA, ¿no? En la parte de Norte y de Sur. Soledad, a ver si nos puedes explicar esto y bueno, un poco cuál sería el objetivo. Sí, así es, Julián. Estamos haciendo una campaña fuertemente para tratar de regularizar la situación de los titulares de suministro. Detectamos en las bases de datos de las empresas de Norte y de Sur 1,5 millones de personas que no coincidían, digamos, que el titular era una persona fallecida o que había inconsistencias en los DNI. Sí. Y nosotros necesitamos, para diseñar políticas públicas más eficientes, conocer quiénes son los verdaderos usuarios. Entonces, la idea de esta campaña es hacer mucho más sencillo el trámite, más ágil, para permitir que la gente pueda hacerlo por medios digitales y con menos, digamos, documentación de lo que antes se requería, que era sí o sí ir a una oficina comercial, con la copia de la escritura, el contrato de alquiler. Y bueno, nosotros ahora decidimos tomar declaración jurada por vía digital, con el DNI, los datos de la factura, se hace de una manera muy sencilla. Y bueno, con eso ya la persona lo que está diciendo es el usuario de este suministro soy yo, simplemente. No está diciendo ni yo soy el dueño, ni el kilo, ni nada sobre el inmueble, sino que la relación con las distribuidoras va a ser de la persona que lo declara. Es decir, la persona que está utilizando directamente el servicio. Por ejemplo, si yo estoy alquilando un departamento, y digamos el servicio está a nombre del dueño del departamento, yo tengo que hacer el cambio porque lo estoy utilizando yo. Exactamente, eso es lo que establece el reglamento de suministro, pero entendemos que no era claro el tema. Mucha gente decía, pero yo puedo ponerlo yo alquilo, no es mía la propiedad. Sí, justamente, la idea es que quien usa el servicio de energía eléctrica con su grupo conviviente, si fuera el caso, sea el que figure, porque eso nos va a dar la pauta de quién es la persona que tiene con la empresa una relación de cliente, con nosotros una relación de usuario y a quien nosotros debemos proteger y darle el tratamiento lo más específico posible para tratar de ser eficientes como Estado. Claro, porque la discusión es esa, ¿no? Es decir, el Estado que da subsidios para una parte muy importante de la sociedad en materia del acceso a los servicios públicos y hay quienes obviamente lo toman ese subsidio, pero podrían pagar, uno podría pensar, una tarifa relativamente superior a lo que se está pagando en este momento. Pero también el Estado como garante de protección de aquellos que no pueden pagar la tarifa completa. Sí, exactamente. Nosotros queremos llegar con la ayuda de quienes la necesitan, necesitan mantener esta ayuda y para eso necesitamos identificar quiénes son las personas donde debemos dirigir la ayuda para que el Estado sea más eficiente y el uso de los recursos de los Estados sea más eficiente. Muy bien. Entonces, por eso necesitamos, digamos, empezamos con esta campaña, ya era una necesidad imperiosa porque veíamos demasiadas personas con los datos manifiestamente erróneos porque personas fallecidas o inconsistencia de DNI no hay forma de que sea correcto y entonces
avanzamos fuertemente en este sentido ahora, pero después va a ser como una campaña constante, digamos, donde siempre vamos, porque es dinámico el tema de las bases de datos. Uno sube, baja, se mudó. Claro. Eso es, constantemente puede llegar a haber cambios y entonces siempre vamos a estar detrás de poder estar ayornados y saber realmente quién está usando el servicio en ese domicilio. Es de extraordinaria importancia este tema, Julián. Muchas veces las políticas públicas, por más bien diseñadas que estén, requieren de la administración de bases de datos que sean fidedignas. En otras épocas pasó con el ANSES, con la UH, con Conectar Igualdad. Me parece central esto que están proponiendo por varios motivos, porque le quita la carga burocrática al ciudadano, que deja de ser cadete de las empresas para ser sujeto de políticas públicas, pone al Estado en el lugar que lo tiene que poner, que es por encima de las empresas, regulando y protegiendo sobre todo a las ciudadanas y ciudadanos y definiendo con certeza a quién sean, porque este tema de los subsidios tiene larga data. Y los subsidios son necesarios para grandes sectores y para los que no son necesarios, bueno, va a quedar evidenciado a partir de estas políticas. Bueno, me parece que es importantísimo. Por supuesto, vamos a recuperar la temática de la energía porque es vital, creo yo, hacia adelante para discutir los grandes temas en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa y nos reencontramos con el brindis. Vamos. Bueno, muy bien, tenemos aquí la copita para hacer el brindis. Le agradecemos como siempre a la gente del Santa Evita, que en este caso es un espumante. Se dice espumante, ¿no? Es así, sí, bien. Exactamente. Bien, ¿a usted le gusta la espuma o no? Me gusta bastante. Bueno, no, vamos a preguntar. Me tocó la copa de Néstor. ¿A usted qué le tocó? A mí me tocó la del general. Bien, porque cada copa tiene su dibujito. Evita. Cristina. ¿Eduardo? A mí no me tocó en blanco. Eduardo. Es una conspiración. No es una indirecta, ¿no? No, así las copas no mienten. Fue azaroso, Eduardo, pero... Hay un medio que reparte las copas. Que tiene cierta tendencia peronista, me pone No, en una pero situación se repartió así, a Eduardo no le tocó, pero próximamente, bueno, por supuesto le pedimos a la gente de Santa Evita una o dos Voy a copas traer más. la ficha de afiliación mía al No, peronismo. pero te creemos, Eduardo, te creemos. 1986 afiliado peronista en Santa Fe. La próxima te toca la de Cuervo Larroque, ¿no? Bueno, digamos, nos puede tocar, creo Así yo, que... cualquier copa. Quiero decir algo muy breve. Un televidente me escribe y me dice, ¿qué pasa con la ley 27442? Claro, que es la ley de defensa de la competencia. A propósito de lo que mostrábamos, oligopolios y monopolios, hay una ley, Amado. La pregunta es, digamos, ¿por qué no se aplica? Bueno, eso está en el ámbito de comercio interior. Yo creo que... Que es lo que viene, ¿no? Claro, que es la etapa, digamos, de institucionalización de la tarea que viene haciendo Roberto Feletti. Ahí me parece que hay un grupo de profesionales muy importantes también en el tribunal. Bueno, todos tenemos algo que decir, pero yo quiero que el último minuto lo utilice Amado para hablarnos de su agrupación que vio la luz en las últimas horas. Bueno, sí, más que una agrupación es un punto de intersección de agrupaciones que no pierden su identidad, que lo que busca es formar parte del debate del Frente de Todos. No tiene nada que ver con críticas destructivas, sino todo lo contrario, con buscar aportar desde otras miradas a este frente que justamente, si no, no sería un frente, ¿no? Y me parece que esa diversidad le da más potencia a la posibilidad de llevar adelante políticas públicas en términos de las mayorías populares en la Argentina. Y va en consonancia, me parece, con lo que dijo el presidente de la Nación respecto a la implementación de las PASO en los tiempos que vienen, pero también el presidente hizo una reflexión el día miércoles respecto a la necesidad de dar las discusiones dentro del frente. Me parece que es muy importante dar las discusiones dentro del frente y no debilitar saliendo fuera del frente. Bueno, entonces salud por la nueva agrupación de... Esta agrupación, bueno, las caras visibles, digamos, fueron Gabriel Mariotto y Alicia Castro, pero hay muchas y muchos compañeras y compañeros más, como el caso de Mempo Giardinelli y tantos otros que están aportando ahí adentro. Bueno, salud para la agrupación, salud para todos ustedes, nos vamos a despedir. Voy a probar esto que me parece que está muy bueno. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Nos despedimos, ya está el señor Juan Amorín con su conflicto de intereses y nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Cuídense.